Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Alexander von Humboldt. Vamos a ver este tema interesante, el cual titula Ángulos para quinto de primaria. Recordemos primero qué es geometría. Geo indica tierra, metría, medición. Entonces decimos que geometría es una rama de la matemática que se dedica al estudio de las figuras en un plano o espacio que hay en la tierra. Así se analizan las características de cada medida, como el perímetro, el área, el volumen de diferentes figuras. Los instrumentos para utilizar en geometría son 5. Tenemos aquí el cartabón, la escuadra, una regla, el compás y el transportador. Vamos a ver lo que es ángulo ahora. Aquí tenemos una figura, fíjense, está formada por dos semirrectas llamadas lados, lado A, lado B. Estas semirrectas están unidas en un punto llamado vértice y recibe el nombre de la letra O. Entonces, siempre que ustedes vean dos líneas unidas juntas, recibe el nombre de vértice y se representa con la letra O. El espacio que forman los lados, vemos aquí el color amarillo, recibe el nombre de ángulo. Entonces, ángulo es el espacio o la parte del plano que está delimitada por dos semirrectas o dos lados. Unidas estas semirrectas o estos lados en un punto llamado vértice. Los lados del ángulo son dos semirrectas que lo forman. Y el vértice es un ángulo que es el punto en común que se originan los lados. Observamos también que un ángulo recibe el nombre con letras mayúsculas. Por ejemplo, el ángulo AOB también recibe ese nombre. Para construir un ángulo necesito de un transportador. Entonces aquí observamos un transportador, el cual ya hemos dibujado dos líneas unidas por un mismo punto. Y vemos que si contamos de derecha a izquierda, contamos desde el punto de partida 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Significa que este ángulo tiene una abertura de 80 grados, menos del ángulo recto, menos de 90 grados. Entonces, para esto necesitamos el transportador para construir diversos ángulos con diferentes medidas. Vamos a clasificar los ángulos de tres formas. La primera es por su medida. Por su medida, el ángulo se divide en ángulo recto. Su nombre lo dice, recto son dos líneas unidas en un punto llamado vértice O, una línea perpendicular que forma un ángulo de 90 grados. Generalmente el ángulo de 90 grados se representa con un cuadradito, pero también se lo puede presentar de esta manera. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso, si ustedes se fijan sus brazos, está un poco más inclinado, más abierto, el ángulo es más espaciado, por lo tanto es un ángulo que tiene mayor de 90 grados, pero menor a 180 grados. Aquí también tiene el punto de unión de ambos lados, es el punto O, y los lados tienen su nombre, A y el lado B. El ángulo está representado por una letra griega llamada alfa. Por lo tanto, aquí vemos que 90 grados es menor, dice, al ángulo alfa, pero ángulo alfa es menor que 180. Entonces, el ángulo obtuso es un ángulo de mayor de 90 grados. Ángulo agudo. Aquí vemos dos líneas con distinto color, una línea verde y una línea celeste, que está formando un ángulo, un espacio, pero referente al ángulo recto, este espacio es menor del ángulo recto. Por eso recibe el nombre de ángulo agudo. Ángulo llano es cuando las dos semirrectas están una frente a la otra, siempre unidas por un mismo punto llamado vértice. Y estas dos líneas
forman un ángulo de 180 grados. Tenemos ángulo cóncavo. Tenemos como referencia esta línea entrecortada que nos da la referencia de un ángulo recto. Pero cuando yo construyo una línea recta y otra línea inclinada, gracias al transportador, vemos que esta línea tiene mayor inclinatura, tiene más que 180 grados. Por lo tanto, a esta clase de ángulos cuyo espacio es mayor a 180 grados, el ángulo se llama ángulo cóncavo. Ángulo convexo. El ángulo convexo es aquel que tiene menos de 180 grados. Podemos decir que también se puede clasificar en un ángulo obtuso. Vemos la parte de color verde, es la que nos indica que es un ángulo que tiene menos de 180 grados, pero mayor a 0 grados. Y se llama ángulo convexo. Vamos a ver otro tipo de clasificación. Los ángulos se clasifican según su posición. Tenemos ángulos consecutivos. La palabra consecutivo quiere decir varios ángulos unidos entre sí. Aquí tenemos un ejemplo. Decimos dos ángulos comparten un mismo vértice y un mismo ángulo. Es decir, que tienen un vértice y un ángulo y un lado en común. Aquí les voy a presentar tres ángulos donde dos lados comparten para formar los tres ángulos. Fíjense, estoy formando una línea y un ángulo abierto. Aquí vuelvo a formar una línea apoyándome en la otra. Están compartiendo esta línea ambos. Y voy a formar otra abertura, otro ángulo, compartiendo también la línea. Entonces vemos que estos se llaman ángulos consecutivos, porque comparten un mismo vértice y comparten un mismo lado. A eso se llaman ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. Son un tipo de ángulos consecutivos, pero requieren que estos dos ángulos, o tres, o los que yo forme, deben sumar 180 grados. Aquí tengo una línea, estoy formando un ángulo obtuso. Este es un ángulo obtuso de más de 90 grados, al cual le voy a añadir otro ángulo, formando de esta manera un ángulo de 180 grados. Vemos que este ángulo tiene una cobertura de 180. Están compartiendo un mismo lado en común, y también comparten un mismo vértice. Son dos ángulos de diferentes tamaños que al unirse han formado el ángulo llano, el ángulo de 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Observemos que los ángulos opuestos son los que comparten un vértice, pero sus lados son opuestos, así como indica la figura. Esta vez ningún lado van a compartir, solamente comparten el mismo vértice. Aquí tengo un ángulo y acá también se ha formado el mismo ángulo, pero fíjense, están uno frente al otro. Un ángulo de 15 grados, también este tiene ángulo de 15 grados. Solamente comparten el vértice, pero no comparten ninguno de sus lados. A esto se llaman ángulos opuestos. Solo tienen un vértice en común. Y por supuesto los ángulos son opuestos. Vamos a ver otra clasificación. Tipo de ángulos según la suma con otros ángulos. Tenemos ángulo complementario. Su nombre lo dice, complementar, completar. Si a mí me dan un ángulo menor a 90 grados,
tendré que construir otro ángulo para completar a que llegue a los 90 grados. Acá tenemos un ángulo, por ejemplo, que tiene 65 grados de abertura. Para hacer un ángulo complementario necesito formar un ángulo recto y este espacio que forma tiene, una medida de 25 grados. Al sumar 25 más 65 estamos formando un ángulo complementario. Hemos llegado a tener un ángulo de 90 grados. Por lo tanto se dice así: el ángulo A, que mide 65 grados, más el ángulo B, que mide 25, han formado un ángulo recto de 90 grados. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse me dan origen al ángulo llano, es decir, al ángulo que mide 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo. He formado un ángulo obtuso. Vemos que su ángulo es de 140 grados, el ángulo alfa. Para llegar a ser suplementario, voy a construir otro ángulo donde la recta se une a la anterior, formando así un ángulo de 180 grados. 40 más 140 forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa, que mide 140 grados, más el ángulo beta, que mide 140 grados, sumando hacen el total de 180 grados. Y a eso se llaman ángulos suplementarios. Gracias, jóvenes, por su atención. Hasta en otra oportunidad.